Hola, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a un programa especial de Conexión Global Prime, donde tendremos dos entrevistas imperdibles. Una de ellas es la que le realizó Mónica Rincón a James Robinson, quien este lunes ganó el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre las naciones y sus desigualdades. Por otra parte, también conversaremos con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, sobre los desafíos del continente en cuanto a la democracia. Partamos entonces con el informe que preparó Guido Camus sobre los ganadores del Nobel de Economía. Veamos. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbanks Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2024 to Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson for studies of how institutions are formed and affect prosperity. El economista Daron Acemoglu y los investigadores Simon Johnson y James Robinson han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía de este año, gracias a que sus trabajos han permitido entender por qué los países donde no funciona el Estado de Derecho se ven incapaces de generar crecimiento económico, desmintiendo el supuesto rol geográfico, climático o cultural. Desde el punto de vista empírico, su trabajo ha mejorado enormemente el estudio de los efectos causales de las instituciones sobre la prosperidad. En el plano teórico, su investigación explica por qué las instituciones económicas extractivas y las dictaduras persisten a menudo a pesar de que su reforma beneficiaría a la mayoría. El foco está puesto especialmente en los países que enfrentaron un proceso colonizador y cómo eso diferencia a antiguos territorios que en algún momento fueron ricos y hoy pobres y viceversa. Asimismo, las investigaciones de los tres economistas demuestran la importancia de las instituciones estatales en la prosperidad de las naciones y el bienestar de sus poblaciones, y cómo persiste esta diferencia con el tiempo. El 20% de los países más ricos del mundo son unas 30 veces más ricos que el 20% más pobre. Y esta brecha de ingresos es bastante persistente, de modo que, aunque los países más pobres se estén enriqueciendo, no están reduciendo la brecha. ¿Por qué ocurre esto? Acemoglu, Johnson y Robinson han demostrado que gran parte de esta diferencia de ingresos se debe a las diferencias en las instituciones económicas y políticas de una sociedad. Incrédulo, creo que estaba durmiendo con el teléfono apagado, así que mi mujer me despertó y me dijo, tienes que levantarte, tienes que levantarte. Le dije, ¿para qué? Y me dijo, has ganado el premio Nobel. Pensé que bromeaba. El británico James Robinson ha destacado por su trabajo en el campo de la economía política, particularmente sobre la relación entre las instituciones políticas y el desarrollo económico. Actualmente dirige el Instituto Pearson de Investigación de Conflictos Globales y se desempeña como profesor en la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Chicago, lugar donde fue ovacionado tras haber ganado este importante premio. No sé por dónde empezar, probablemente no debería decir nada. Solo me gustaría dar las gracias. Daron, Simon y yo hemos estado trabajando juntos durante casi 30 años. Robinson, además, escribió junto a Daron Acemoglu uno de los libros más influyentes en el ámbito de las ciencias sociales, ¿Por qué fracasan los países? A lo largo de su carrera, ha centrado gran parte de sus estudios en el desarrollo económico, la política y el conflicto en países de África y América Latina, y cómo las instituciones y los sistemas políticos influyen en el bienestar y el crecimiento a largo plazo en sus sociedades. Mi experiencia trabajando en países en vías de desarrollo y en el sur global es que la gente suele ser mucho más consciente de los problemas que los académicos occidentales y por tanto su problema es cómo cooperar, cómo encontrar una forma de colaborar e intentar cambiar sus propias sociedades. Por su parte, Daron Acemoglu es académico en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts y ha tenido una exitosa carrera que le ha dado numerosos reconocimientos. Sus trabajos han sido fundamentales para comprender las razones del desarrollo desigual entre las naciones y la importancia de instituciones inclusivas que fomenten la participación y el bienestar de una amplia mayoría, aún más con el rápido desarrollo que han tenido las inteligencias artificiales. Creo que el mundo del mañana va a plantear muchos desafíos para todos los países.
Para muchos países de ingresos medios y medios altos, los cambios en la globalización y la inteligencia artificial van a crear oportunidades y desafíos. Por eso es muy importante utilizar la tecnología correctamente, pero también invertir en talento humano y recursos humanos, en formación y flexibilidad y en instituciones. El tercer ganador de este premio Nobel es Simon Johnson, académico de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Massachusetts y miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional. Entre 2007 y 2008 se desempeñó como economista jefe del Fondo Monetario Internacional durante la gran crisis financiera de esa época. Johnson ha publicado diversos trabajos sobre la política económica global, el crecimiento económico y la regulación financiera, además de la importancia de la democracia para un crecimiento económico de larga duración. La conclusión básica que hemos obtenido de nuestro trabajo histórico es que sí, se pueden dar episodios de crecimiento en diferentes contextos, pero si se quiere mantener ese crecimiento en el tiempo, es mucho más fuerte, mucho más sólido si se puede avanzar hacia el tipo de participación inclusiva. Así, Robinson, Johnson y Acemoglu se convierten en los ganadores del premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, y que extensamente se le conoce como el Nobel de Economía. En CNN Chile tenemos el honor de conversar hoy día con James Robinson. Es uno de los cientistas políticos sin duda más destacados y reputados a nivel mundial. De hecho, profesor de la Universidad de Chicago. En 2012, escuchen bien, porque él escribió junto a Daron Acemoglu el bestseller ¿Por qué fracasan los países?, traducido ni más ni menos que a 41 idiomas y sin duda uno de los libros más citados en nuestros tiempos. También su libro El Pasillo Estrecho de 2019 sigue en esta búsqueda y cita a Chile también como un ejemplo, y hoy día vamos a conversar por qué y en qué sentido. James, muchas gracias por esta entrevista. My pleasure. Primera pregunta. En el New York Times declaraste que las democracias están en crisis a lo largo del mundo y que esta crisis en parte estaría ligada a la creencia de que la democracia ha fallado en ejecutar sus promesas. ¿Cómo y por qué ocurrió eso? How and why did it happen? Bueno, pienso que hay diferentes razones respecto a eso. Depende de cómo eres. Las razones de por qué las personas piensan que la democracia no ha dado resultados en Estados Unidos probablemente son distintas de las razones del mismo caso en Latinoamérica o en las Filipinas o en India. Pienso que en el caso de Estados Unidos es por el abrazo al modelo económico de libre mercado. En la administración del presidente Ronald Reagan condujo a enormes alzas de desigualdad y estancamientos en los estándares de vida en el promedio de las personas. ¿Sabes? Pienso que en Latinoamérica hubo mucho optimismo en la transición a la democracia en los años 80 y 90. A las personas se les prometió de todo. Sentían que la democracia iba a transformar las vidas y considero que esos son beneficios, por cierto, sobre todo en Chile. Pero para muchas personas ha sido decepcionante en muchos aspectos. Pienso que después las personas buscaron otras alternativas. Alcanzaron otras alternativas para encontrar soluciones. Por favor, cuéntame más de las soluciones en Latinoamérica. ¿Cuáles promesas fallaron en Latinoamérica? A ver, pienso que respecto a las soluciones, estas no tienen fórmulas mágicas al igual que los problemas existentes. Sabes, yo pienso que de muchas formas es un proceso que tienes que atravesar. Por ejemplo, si tuviéramos que mirar el caso de Colombia, país que sus últimas elecciones probablemente han sido las más democráticas que ha tenido en su historia. Nadie compró votos, nadie usó el clientelismo, no fue un proceso fraudulento. Fíjate cuando el presidente Juan Manuel Santos ganó la reelección, o el presidente Manuel López Obrador. Es obvio que los mexicanos se sienten representados de una manera en la que no se sentían antes. O mira el caso de Bolivia, con el ascenso de Sumasa. Entonces, eso es muy fantástico, pero crea todos estos problemas y presiones. Yo siempre pienso que cuando Latinoamérica fue democratizándose en los años 80, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, cada uno de ellos tenía signos de una hiperinflación porque las personas demandaban muchas cosas y los políticos no podían manejarlo. Y siento que de cierta manera eso es también lo que pasó acá en Chile. Tuvieron este periodo de consenso con la concertación, un enorme progreso económico, pero ahora todo eso se rompió. Más personas tienen voz y más demandas están llegando, por lo que es un momento de cambios y reorientación. Pero sabes, este es un momento muy democrático, pero también crea más dificultades en el mejoramiento de las políticas públicas para mejorar la vida de las personas.
Me gustaría preguntarte qué piensas de la democracia actualmente en Latinoamérica. Bueno, como dije, hay desafíos y hay éxitos y fracasos, como el caso de Venezuela o el estancamiento que hay en Argentina respecto a la pelea sin fin entre el peronismo y el antiperonismo. También hay enormes problemas en América Central en materia de seguridad. Pero si piensas en esos ejemplos que acabo de dar, pero piensas en Perú de nuevo, el presidente Castillo tener a alguien como él proveniente de la sierra y después convertirse en presidente, eso también es progreso. Eso es transformar el sistema político en algo mucho más representativo para la población. Pero también lo era antes de él. Es un proceso que tenía que tomar lugar. Hablemos de Venezuela, pero antes. Venezuela por varias décadas fue una especie de referente para otros países. También un país con uno de los ingresos más altos de la región. Mi pregunta es, ¿cómo y cuándo la democracia en Venezuela se enfermó? Y es más, ¿cuándo murió? ¿Cuál fue el proceso? When did democracy die in Venezuela? How was the process? Opino que la democracia en Venezuela murió por culpa de los partidos, por la Acción Democrática y el COPEI, ya que años después de 1958 ocurrió una transición a la democracia, pero hubo mucho clientelismo. Absolutamente una transición corrupta y clientelista, y las personas se vieron muy desilusionadas por la forma en que el sistema democrático funcionaba en Venezuela. Y después ellos miraron otras alternativas. El presidente Chávez promovió una alternativa radical que se le vendió a muchas personas. Parece ser que cuando las democracias se estancan, se hacen vulnerables a este tipo de apelaciones. ¿Eres optimista o pesimista con respecto a la crisis en Venezuela? Después de Chávez, con Maduro, después de las elecciones, refiriéndonos al tiempo actual, ¿qué piensas? Está muy estancada la situación. Todo parece muy estancado. Se necesita el ejército para cambiar de lado. Pero apenas uno dice eso, ves que hay un problema. Porque si es el ejército quien tiene que decidir quién tiene el poder, ese es signo de que hay muchos problemas. Yo creo que los chavistas se quedarán ahí hasta que las Fuerzas Armadas sigan interesadas. He estudiado países africanos en los que las dictaduras militares han estado en el poder mucho más tiempo que el caso de Venezuela. ¿Y tú puedes ver alguna manera en que esta situación pueda resolverse? ¿Podría hacer algo la comunidad internacional o no tienes fe? Yo lo que veo es que el país parece estar dividido de una forma muy polarizada. Chavistas y antichavistas, como ocurre en Argentina con los peronistas en contra de los antiperonistas. Pero en Argentina las Fuerzas Armadas están alejadas de la política, y por lo mismo hay cambios en el poder, y por eso es un sistema democrático. Pero no tengo una solución para Venezuela. Yo tampoco. Cuando hablamos de la tentación del populismo, por ejemplo, Bolsonaro, Bukele, Milei en Argentina, ¿para ti ellos tres son populistas? ¿Y qué elementos en común podrían encontrar en ellos? Bolsonaro, Bukele, Milei. What could I see was common in those cases? In relation with populism. Utopianism. Yo creo que la utopía es un elemento común en estos casos. El presidente Milei habla de una utopía neoliberal, y a mi juicio eso sería un desastre. El presidente Bukele está vendiendo una utopía de seguridad y paz. Siento que en Latinoamérica ha habido una profunda historia con las utopías. ¿Y qué hay de Bolsonaro? I'm not sure I understand enough about it. Yeah. I think that's again. Considero que la corrupción en el Partido Laborista y la corrupción del presidente Lula da Silva, la solución vino con una transición en la que hubo promesas de que se vendría algo diferente en Brasil con el Partido Laborista, pero después se supo que eran corruptos como cualquier otro. Claro, los cientistas políticos llaman eso así como identificación negativa, cuando tú votas por alguien porque rechazas a otro candidato.
something like that. Yeah, exactly. But then it's more like out of exasperation. Sí, exactamente, exasperación. Cuando la gente está desilusionada, las alternativas radicales llegan. Or you just want to try something. Yeah. I would like to ask you about the United Me gustaría preguntarte por Estados Unidos y las tan importantes elecciones. From your point of view, what A tu juicio, ¿qué está en juego en estas in the elecciones? US election? I think it's very. Yo pienso que hay mucho en juego. I'm not sure what the biggest. No estoy tan seguro de cuáles son los grandes peligros. Opino que el presidente Trump y el Partido Republicano son más o menos antidemocráticos, en el sentido de que no creen más en la democracia a menos de que ellos ganen. Y por eso considero que eso sería una agresión seria a muchas de las instituciones democráticas en Estados Unidos. Y eso es algo que ya ha pasado. It's already been happening. I think President Trump doesn't have the attention span. Pero también pienso que el expresidente Trump no tiene la capacidad de concentración suficiente para socavar las instituciones. Si tú miras ejemplos como Perón o Chávez, que sí supieron socavar las instituciones del Estado, tuvieron la fuerza militar a su favor. Donald Trump no tendrá la milicia a su lado. Y tú tienes que tener un plan para eso, tienes que ser estratégico. Y Trump no lo es en ese sentido. Es más bien ególatra. Todo trata sobre él, pero creo que no es lo suficientemente maquiavélico, a diferencia de Chávez o Perón, como para poder socavar las instituciones de Estados Unidos. Las instituciones del país son mucho más fuertes a diferencia de las de Venezuela o Argentina. The US institutions are much stronger to start with than the institutions in Venezuela or Argentina. for sure. Yeah, they're much stronger to start with. There's a lot of people who are still willing to fight for them, and that's what we learned. Son mucho más duras y habrán muchas personas que querrán resguardarlas, y eso es lo que aprendimos en las últimas elecciones. Lo que sí vamos a ver son muy malas políticas en cuanto a migración, políticas de mal aspecto, malas políticas sociales. Sabes, todo esto se tratará de malas políticas y vamos a tener que vivir con eso por 4 años, de las que ojalá nos podamos recuperar. And hopefully we'll recover. But in some way, I understood what you said, but in some way, will a second Trump term? Pero de cierta manera, un segundo gobierno de Donald Trump podría ser una amenaza a la democracia por estas malas políticas que está describiendo. Which way? I'm not talking about a cup of tea, but we don't know if there's a real threat to democracy yet. I think. Pienso que aún no sabemos la amenaza real para la democracia. Sabremos eso cuando Trump desaparezca de la escena, porque ahí sabremos qué es lo que pasará con el Partido Republicano. Hasta el momento, el Partido Republicano está aterrorizado por el presidente Trump, ya que él lo tiene bajo su control. Es todo muy personalizado. Creo que lo que todavía no entendemos es qué ocurrirá cuando Trump esté fuera de escena, se retire de la política, es decir, cómo se verá el Partido Republicano ahí. ¿Volverá a ser algo más democrático o seguirá como hasta ahora? No creo tener la respuesta a eso. Changed the Republican Party. I think we just don't know the answer to that. And maybe you can, because I can't, but how do you explain that someone who is ¿Cómo explicas que alguien billonario de la élite belongs to the elites and has high visibility has managed to position himself políticamente siendo un outsider, and why so many Americans support Trump, recibe el apoyo de estadounidenses pese a los casos legales en su contra y pese al ataque al Capitolio? Why? Yeah. I think that's a little Considero que eso es una clase de misterio. Lo que sí veo respecto a Trump es que, a diferencia del resto de la clase política, sí, él es un empresario y todo eso, lo cual es respetado en Estados Unidos. Pero él tiene un gusto más cercano a las clases medias. A él le gustan las hamburguesas, no le gusta el gimnasio, le gusta mirar la televisión. Tiene gustos muy normales y también puede ser muy rudo. He can be coarse and rude, and he's speaking y habla de una manera muy estricta. I think people interpret that as kind of honesty. Y yo creo que la gente interpreta eso como honestidad por parte de él. Piensan en él como alguien honesto y les gusta eso. Y si piensan en varias personas de la clase política, a ellos los ven como farsantes en cierto sentido. Para mí, ese es el secreto del éxito de Trump. That's the secret of his success. Yeah. For you, with the arrival of Kamala Harris. Para ti, con el arribo de Kamala Harris, ¿la elección está abierta? It seems to be. I mean, I sat through the debate, the Biden-Trump. Parece estarlo. Yo vi el debate de Trump con Biden, que estuvo terrible. Entonces todos están muy energizados con el arribo de Kamala Harris. Ella es muy inteligente y elocuente, pero hay que ver qué ocurre en el próximo debate de la próxima semana, pero pienso que aún sigue abierta la elección. I think it's still open, yeah. What difference in global scenarios do you see depending?
¿Qué diferencias ves en el escenario global, dependiendo si Harris o Trump gana, respecto a los asuntos exteriores? ¿Ves diferencias? Yo pienso que varias políticas ya convergen en esa materia, pero lo que ves ahora es que el presidente Biden relajó varias políticas migratorias y ahora los demócratas consideran que eso fue un terrible error político, lo cual también comparto. Entonces ahora van a haber convergencias de ambos sectores en materia de migración. No me sorprendería ver a un presidente demócrata completando el muro en la frontera. También pienso que otras políticas serán totalmente opuestas. Al presidente Trump le gusta ser amigos de personas como Vladimir Putin y considero que eso será totalmente un desastre para Ucrania, para la paz. Respecto a políticas frente a la situación de Gaza e Israel, también será similar lamentablemente. Para mí la relación con esos autócratas es preocupante. Putin es cruel y considero que deberíamos darle todo nuestro apoyo a Ucrania, pero Trump abandonará a Ucrania con horribles consecuencias. About Chile. Respecto a Chile, tú mencionaste en el libro The Narrow Corridor que después de la dictadura de Pinochet se convirtió en una democracia vibrante con reformas que dejaron el camino pasado. However, that book is from 2019 and as you know, Pero ese libro es de 2019, pocos meses antes de que se viviera una de las protestas más sustanciales que Chile ha tenido desde el retorno a la democracia. ¿Cómo ves nuestro país hoy día? Considero que es difícil encontrar un nuevo modelo de desarrollo. Para mí, cuando pienso en Chile, el país tiene una solidez institucional mucho mayor que cualquier otro país de Latinoamérica. Except Uruguay, maybe. More or less. Chile tiene ventajas respecto a Uruguay por sus recursos naturales, pero pienso que la manera en que me gusta hablar de Chile es el imperio de la ley con favoritismo. Es como en Qatar, donde rige el imperio de la ley a menos que seas de la familia gobernante. Pienso que en Chile es parecido, en la que también existe un tipo de élite oligárquica. En Colombia cualquiera puede ser la élite, pero acá en Chile tienes que ir a un determinado tipo de colegio y a un determinado tipo de country club. Tú has sido muy crítico sobre la falta de inclusión en Chile y su sociedad, en la que la mayoría de sus gobernantes vienen de un grupo muy pequeño y específico de colegios prestigiosos. Yes, absolutely. That's part of the problem here, and I think, ¿Podrías decirle a la audiencia por qué ese es un problema? That is a problem. Because to flourish economically, Porque para florecer económicamente tienes que crear oportunidades e incentivos para todos. Es un problema si no sabes dónde están todos los talentos, las herramientas y la creatividad dentro de esta sociedad. Podría ser en Las Condes, pero también en Puerto Montt o Iquique. Todos deberían tener las mismas oportunidades para florecer y acceder a la educación y hacer bien en lo que son buenos. Por eso he sido crítico en esto. Aún así, pienso que en Chile han habido avances en esas inequidades. Desde los años 90 han habido grandes avances para disminuir la desigualdad y también políticas sociales para asegurar eso. Pero siguen existiendo estos elementos de tipo oligárquicos y eso tiene que cambiar, porque no es consistente con un país desarrollado. Tienen que desbloquear todos esos talentos que no logran ascender dentro de la sociedad. Mira el ejemplo de Corea del Sur. Ahí no se trata solo de celulares o autos, sino que también se trata de películas, música, K-pop, lo cual hace al país sexy. Y eso es porque el país desbloqueó todo ese talento en todas sus dimensiones. Y siento que esto en Chile todavía no ocurre. Y sí podría pasar. Pero siento que está esa lucha para encontrar un modelo, y la gente lo ve, y a veces hay silencio, y también está este tipo de favoritismo en la educación, y las distintas conexiones sociales que necesitas para alcanzar el éxito. Todo eso tiene que parar. ¿Cómo parar eso? No tengo la respuesta, pero de eso se trata la discusión. Y lo que me gusta de Chile, y que me hace sentir optimista respecto a Chile, es que hay una discusión real. Discusiones reales respecto a problemas reales que aquejan a la sociedad. Por supuesto que a veces están en desacuerdo y tienen una constitución
y las personas votaron contra ella. Está perfecto, es un proceso natural. Están deliberando. Y lo que a mí me deprime al ver otros países en Latinoamérica es que no hay discusiones reales. Es todo teatral. O como el presidente López Obrador en la televisión, aparece 2-3 horas todos los días, no está haciendo nada con eso. Nada para cambiar la vida de las personas. En Chile estamos hablando de cosas reales, según lo que piensas tú. Y en cuanto a tu punto de vista, por supuesto, ¿cuáles son los riesgos para la democracia chilena? Por ejemplo, tú mencionaste una de ellas, la poca inclusión. ¿Pero qué más? One of them, the lack of inclusion. Yeah. But what more? I think the danger is, Chile has a lot of strengths. Pienso que el riesgo es que Chile tiene muchas fortalezas y tienen que construir en base a fortalezas institucionales. En Estados Unidos tenemos una expresión que dice, no tires al bebé afuera con el agua de la bañera. Y uno de los ejemplos que estuve dando en la mañana en relación a una investigación de mi esposa, ella es colombiana, pero estudió la represión durante la dictadura de Pinochet y tomó una muestra de personas del informe Valech, y lo que es bueno de esto es que tienes el informe, la gente solicitó compensaciones por haber sido vulnerados en la dictadura, y tú tienes los nombres, y está presentado todo de manera muy transparente. Y trata de hacer lo mismo en Argentina. Imposible. La información no está disponible y la gente quiere dinero. Por eso pienso que los niveles básicos de la institucionalidad chilena funcionan muy bien. Eso es algo muy difícil de crear y construir, y es muy importante no perder eso en este debate de cómo organizar las cosas. Tú estás muy bien informado de lo que pasa en nuestro país. Has estado muchas veces en nuestro país. No sé cuántas, pero varias. I don't know how many times have you been in Chile, but a lot. Actualmente, una de las noticias principales en Chile es la influencia de un prominente abogado, Luis Hermosilla, quien podría haber influido en decisiones políticas y designaciones. También decisiones de negocios. Hace unos años ocurrió algo similar en el caso Penta y el financiamiento ilegal de la política. ¿Qué impacto pueden tener estas situaciones en las instituciones chilenas? Porque estamos hablando de corrupción y de un mix de todo. The Chilean institution, this kind of things, because it's corruption, is relations, it's a mix of everything. Yeah, I think, I always like the example of Odebrecht. Pienso que hay ciertos tipos de escándalos que no ocurren en Chile por su solidez institucional. Pero aún así pienso que, respecto a la serie de casos de corrupción, los cuales sin duda son muy preocupantes, el imperio de la ley a veces sí tiene favoritos y tienen que cambiar esta especie de oligarquía que recibe favores. Deben erradicar el favoritismo. No hay que expandir la cantidad de personas que puedan recibir favores. Esto es muy crucial para seguir avanzando correctamente. Lo que encontré perturbante del caso Hermosilla es la cantidad de nombres en una agenda de contactos telefónica. Eso me suena a cómo funciona la política en Colombia. Names on my telephone or whatever, because for me that sounds like the way politics is done in Colombia, and that's it's a threat. That's one of the. Ese es uno de los riesgos que debe evitarse. And finally, una última pregunta y que tiene dos partes. Okay. What do you think? ¿Qué piensas del gobierno actual y al mismo tiempo desde el gobierno y el parlamento? From the government, from the parliament. ¿Qué cambios en el sistema político y el Estado pueden conducir a un modelo de desarrollo, a una democracia sólida? To continue on the development path and at the same time to have a strong democracy. What changed on the global political system and the state? You're talking about Chile? In Chile, no, in Chile. Yes. And so, what do you think about the current government? At the same time, the main changes. I think you have a very solid, well-functioning democracy. Yo opino que ustedes tienen una democracia sólida y que funciona correctamente. Nadie se está quejando de corrupción en las elecciones o de clientelismo. Este es un país muy democrático. Mi impresión del presidente Boric es que él es un hombre muy serio y ha sido difícil lo que él pensó que tenía que lograr, pero de eso se trata la política. Es muy difícil alcanzar cosas en política. Para mí hay un debate ocurriendo ahora. Tuvieron este periodo largo de gobiernos de la concertación en la que hubo amplios consensos después de un terrible periodo dictatorial sobre hacia dónde debía ir el país.
Y ahora eso está un poco quebrado. Ahora el sistema político está muy fragmentado y hay más opiniones en la mesa. Y esto tarda en tiempo ajustarse. Toma tiempo construir nuevas coaliciones o una nueva concertación o un nuevo frente amplio. Y veo que eso es un proceso en desarrollo. Y creo que eso se vio en el desacuerdo con la Constitución. Todavía no se forman nuevas coaliciones o una nueva concertación, una nueva base para esta visión futura de Chile. Pero considero que eso es cosa de tiempo. Es cosa de mirar otros países, solo que a veces Chile es impaciente y quiere todo hoy o mañana. Pero estas cosas tardan tiempo. Si tú te fijas en países exitosos, eso ocurre así. Esto es una transición. Y para mí esa transición es saludable, porque el modelo que Chile tuvo desde los años 90 al 2019, ese fue un modelo temporal, un modelo de transición con varias características del Chile antiguo que tienen que desaparecer. And so now maybe you can get onto a path where they really do disappear. James Robinson, it has been a pleasure to talk and an honor to talk with you. Okay, thank you. Y por supuesto que le agradecemos también a la Universidad Andrés Bello porque James Robinson está aquí en el marco de actividades de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello que lo ha acompañado. Thank you very much and it was a pleasure. Okay, thank you. My pleasure. Nos vamos así a la pausa, pero ya viene la entrevista con el embajador ante la OEA, Frank Mora. Este año se cumplen 30 años de la primera Cumbre de las Américas y se están realizando distintos foros y conversatorios sobre el futuro de la democracia en América Latina. Y es por eso que para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora. ¿Cómo está, Frank? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Y este año es un año de elecciones. En 3 semanas se realizan las elecciones en Estados Unidos, pero hay muchos análisis, por ejemplo el Instituto IDEA, que dice que las democracias se están deteriorando. ¿Cuál es su balance general de las democracias en América? Es cierto, hay preocupación de que las democracias no están dando los resultados que yo creo que los pueblos esperan. Y no es un fenómeno de un país, es realmente regional, incluyendo mi país. Y es por eso que pensamos que la cumbre, el proceso de la cumbre nos ofrece una oportunidad para los presidentes hablar sobre la importancia de la democracia, de fortalecer la democracia. Sabes que la segunda cumbre se dio aquí en Santiago en 1998. ¿Y cuál es el tema? El fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos y la justicia. Podemos decir lo mismo ahora. O sea, es un tema que nos sigue, pero que realmente hemos visto la frustración de los pueblos. Y creo que el sistema interamericano, incluyendo las cumbres, tiene una responsabilidad a nivel regional, hemisférico, de decir, bueno, la democracia es la mejor, única opción para gobernar un país. Es el sistema que puede proveer de seguridad y de prosperidad. Pero los pueblos no están viendo eso. Y tenemos la obligación, como dice la Carta Interamericana Democrática, que todos los gobiernos tienen la obligación de defender y de promover la democracia en la región. Ahora, hace unos meses vimos la situación de Venezuela. Todavía no vemos una solución en cuanto a la crisis que hay en ese país. ¿Qué puede hacer la OEA ante esta situación? Mira, la OEA está haciendo y ha hecho varias cosas importantes. Primero, se reunió varias veces para adoptar, bajo la Carta Democrática Interamericana, aprobó varias resoluciones, por lo menos una resolución que llama la atención a lo que ocurrió en las elecciones. En agosto pasado. En agosto pasado, correcto, las violaciones de derechos humanos. O sea, la idea es que la OEA, el sistema interamericano, la comunidad internacional, siga llamando a la atención a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hemos dicho en la OEA que nosotros no vamos a abandonar al pueblo venezolano. Pero nosotros no somos los únicos. Está la comunidad europea, está la Unión Europea, están países como Brasil y Colombia trabajando el tema. Hay varios esfuerzos internacionales para presionar, para que se respete la voluntad soberana del pueblo venezolano que se expresó abrumadamente en ese 28 o 29 de julio. Pero también todo esto es en apoyo al pueblo venezolano, que tuvo el coraje de salir en una situación muy delicada, salir y a votar de una manera contundente. Nosotros tenemos una responsabilidad de solidarizarnos con ellos y apoyar a las fuerzas democráticas dentro del país que están luchando por la democracia en el país.
Precisamente las primeras declaraciones de parte de Estados Unidos era que hay que respetar entonces las negociaciones que se estaban dando dentro de Venezuela. Pero vimos que Edmundo González sale del país. ¿Cómo funciona ahora eso si es que parte importante de la oposición se va obligada a salir? Sí, nosotros no vemos ninguna voluntad por parte de Maduro y sus representantes de realmente sentarse a negociar y hablar con las fuerzas democráticas. No lo vemos. Al contrario, ha ido a una situación casi similar a lo que hemos visto en Nicaragua. Pero de todos modos, yo creo que el esfuerzo diplomático desde afuera es importante. Tenemos que seguir haciéndolo, presionando. Pero sí es cierto, regreso a tu pregunta, hay limitaciones en cuanto a lo que puede ser la OEA para cambiar la situación dentro del país. Esto se va a definir dentro del país, con las fuerzas democráticas y el pueblo luchando por la democracia, con el apoyo de la comunidad internacional. Pero lo que no podemos hacer es simplemente abandonar, frustrarnos, cansarnos y virar la cara hacia otro problema. No lo vamos a hacer. Le pregunto ahora en su rol de diplomático, ¿usted cree que hay una salida diplomática a esto? Como diplomáticos siempre pensamos que hay una solución diplomática, ¿no? Pero también tenemos que no ser ingenuos, pero sin abandonar esa opción, porque es la mejor opción para una salida a la crisis en Venezuela. Ahora, eso en términos políticos, pero ¿qué pasa con los derechos humanos? El secretario general de la OEA ayer condenaba que el gobierno de Maduro estaba maltratando, matando, torturando a niños. Así es. Es verdad eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una presentación ante el Consejo Permanente de la OEA. Y en su informe o su declaración que hizo, habló de que lo que está ocurriendo en Venezuela es un terrorismo de Estado. Lo dijo así plenamente. Y simplemente el secretario general está reiterando lo que la Comisión ya publicó y presentó al Consejo Permanente. Es realmente tétrico lo que está pasando en los derechos humanos. Y las agresiones, la represión, no es simplemente contra miembros de la oposición. O sea, están abarcando todo un pueblo, cualquiera que quizás fue una manifestación. A esos lo están recogiendo. Y el nivel, obviamente, de impunidad, y una cosa que quizás muchos no esperaban, pero no vemos ninguna voluntad por parte de Maduro de realmente decir, bueno, recapacitar y decir, tenemos que virar la página. Hasta ahora no lo hemos visto. ¿Podríamos ver una situación similar que la de Nicaragua? Que Nicaragua se sale entonces de la OEA. Entiendo que Venezuela la situación es una silla vacía. Es una silla vacía, es un tema legal si es miembro o no es miembro, pero obviamente Maduro no quiere oír la voluntad de la comunidad internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros. Pero reitero, tenemos la obligación de seguir presionando y trabajando con el pueblo venezolano. Y realmente tenemos que seguir llamando la atención a las violaciones de derechos humanos en el país. Es inaceptable lo que está ocurriendo en Venezuela. Y todos tenemos la responsabilidad, toda la comunidad internacional, de seguir vigilando y de no abandonar al pueblo venezolano. Edmundo González dice que él va a asumir en enero y que él va a estar en Venezuela. ¿Cree que esto sea posible? ¿Es posible? No creo que sería o es ingenuo decir que es imposible. Es posible y hay que trabajar para eso. Y vamos a seguir trabajando. No voy a dar una predicción, pero sí no tenemos otra obligación de seguir trabajando para ese objetivo. En América Latina, por lo menos, hemos visto también crisis de seguridad en algunos países que también llevan a que se instalen presidentes como Bukele en El Salvador. ¿Es para la OEA una figura autoritaria Bukele y es un peligro para el resto de las naciones? Yo creo que lo que tenemos que estar pendientes es los valores y los principios que están, es uno de los pilares fundamentales de la OEA y del sistema interamericano. La OEA tiene 4 pilares: derechos humanos, democracia, desarrollo y seguridad multidimensional. Esos son los 4 pilares objetivos de la OEA. Y tenemos que trabajar con eso. Yo creo que cuando surgen opciones que no son completamente democráticas, tenemos que
trabajar con ellos para ver que la opción a largo plazo es la democracia. Y cuando digo democracia no simplemente digo elecciones, no simplemente digo respetar la libertad de prensa, sino realmente temas de seguridad, temas de desarrollo, el tema de la pobreza y de la desigualdad, el tema del crimen organizado. Todo esto eso es como un círculo vicioso que está afectando y debilitando las democracias y dándole paso a opciones no democráticas o antisistema, como se dice a veces, ¿no? Y yo creo que eso es un problema que tenemos que trabajar, porque al final lo que importa es el compromiso que todos los países hicimos el 11 de septiembre de 2001 a la Carta Democrática Interamericana, donde dice, y reitero, todos los gobiernos tienen la obligación de defender la democracia, derechos humanos, y de promoverla, ¿no? No solo en su país, pero en la región. Ahora, ¿hay espacio para fortalecer esta carta? Sí, mira, hemos comenzado un proceso de buscar maneras de fortalecer, darle seguimiento a la carta y fortalecerla. Nosotros presidimos al principio un grupo voluntario dentro de la OEA con el propósito de fortalecer, de cómo pensar en la carta y pensar las amenazas que son ciertas ahora, pero que hace 23 años no era lo que estaban pensando los fundadores de la carta. Y ahora Chile, el embajador chileno es el que preside el grupo voluntario y estamos trabajando el tema de, por ejemplo, el tema de la desinformación. En el 2001 no era un tema realmente, no se vio como una amenaza a la democracia. Ahora lo es. Y la carta no tiene eso pensado. Entonces, ¿cómo podemos insertar, sin tener que renegociar la carta, pero cómo podemos empezar a insertar estos nuevos temas para que nosotros en la OEA, el sistema interamericano y la Secretaría, que tiene la capacidad de responder, de capacitar, de llamar a la atención a estas nuevas amenazas a la democracia? Claro. Bueno, de hecho veíamos en este huracán Milton y Helene en Estados Unidos que la desinformación fue un tema muy importante. Y sigue siendo. Y lo que causa y lo que produce es que la gente que necesitan ayuda no la reciben porque piensan que esto es una conspiración. Claro. Y bueno, también entendemos cómo la desinformación aumenta los populismos también. Así es. O sea, el cinismo, la desconfianza sobre las instituciones democráticas, el populismo se aprovecha de eso, quiere profundizar eso, crear más temor. Y eso es, la desinformación es fundamental para el éxito de un populista. Y eso hay que manejarlo. Y yo creo que hay en la OEA, donde es difícil a veces buscar consenso, con el tema de desinformación hay bastante consenso. Hay un reconocimiento a nivel hemisférico de que esto realmente representa una amenaza a la gobernabilidad democrática en la región. Particularmente en su país, Estados Unidos. En 3 semanas ya son las elecciones. ¿Está en riesgo la democracia en Estados Unidos? Mira, tengo que tener cuidado. Yo soy funcionario público y por ley no puedo dar ningún comentario sobre las elecciones de Estados Unidos. Yo lo que sí puedo decir, lo he dicho en el Consejo Permanente, y porque Estados Unidos insiste en la Carta, insiste en fortalecer la Carta, en darle más herramientas a la OEA para defender la democracia en la región. Y lo digo porque si ocurre una amenaza a la democracia en Estados Unidos, yo quiero que todos ustedes reaccionen de la misma manera que nosotros hemos reaccionado cuando hemos visto una amenaza a la democracia en Guatemala, por ejemplo, que se dio al principio del año. Y yo creo que eso es un tema hemisférico, no es de un país, no es de un grupo de países, yo diría más que hemisférico, un tema global realmente. Esto no es una tendencia de la región nada más. Y yo creo que tenemos la obligación de todos trabajar porque todos somos vulnerables a estos tipos de temas. Ahora, entiendo que no puedo hablar de las elecciones, pero ¿hay espacio para fortalecer la Carta, la OEA, sabiendo que usted fue designado por Joe Biden y que podríamos ver que en noviembre llegue un republicano a la Casa Blanca? Yo creo que la democracia y la defensa de la democracia no es un tema partidario, yo creo que es un tema bipartidista.
es un tema nacional, que los republicanos y los demócratas y los independientes les preocupa el tema de la democracia. Así que no es un tema de Joe Biden, es un tema de toda la nación. Ahora, sí nos puede hablar, por ejemplo, del voto latino, que es muy importante en estas elecciones. La comunidad, ¿cuál es el balance de la comunidad latina en el país? Muy importante, o sea, la comunidad latina es aproximadamente 20% de la población en Estados Unidos. Oí un detalle que la riqueza de la comunidad latina, si lo pones todo en un país, sería el sexto o el séptimo país, economía más grande del mundo. O sea, ese 20% sería el sexto o el séptimo economía más... O sea, tiene poder adquisitivo muy importante y por lo tanto poder político. Pero también hay otros grupos, el grupo afroamericanos, hay otros grupos que todavía ejercen mucho poder y mucha influencia en la política de Estados Unidos, como debe ser. Ahora, uno de los grandes desafíos que ha tenido Estados Unidos tiene que ver con la migración, que se ha transformado en un problema que también está en distintos países y que está directamente relacionado con los derechos humanos. ¿Cómo se puede trabajar para avanzar en eso? Mira, el marco creo que creo que está funcionando, que es la Declaración de Los Ángeles, que se publicó y se anunció en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en la 9ª, de que Chile es miembro de este grupo. Creo que utilizando ese mecanismo, ese marco de una coordinación y colaboración regional, porque es un tema regional, como usted acaba de decir. Entonces, es un tema de Estados Unidos nada más, es un tema regional y por lo tanto requiere una respuesta regional, transnacional. Ninguno de estos temas, aunque sea la migración, el tema del cambio climático, para solo dar otro ejemplo, ningún país, no importa lo poderoso que sea, puede solucionar y enfrentar estos desafíos solos. Y por lo tanto, necesitamos la OEA más que nunca, necesitamos otros mecanismos regionales donde se pone el énfasis de colaboración. Si lo hacemos así, tenemos más éxito. Y creo que el marco de esta Declaración de Los Ángeles nos permite el campo para nosotros enfrentar este desafío, que es un desafío realmente no solo regional, yo diría global también. ¿Por qué escoger Chile para iniciar las celebraciones de los 30 años de la Cumbre de las Américas? ¿Y por qué no? Bueno, primero Chile fue, como mencioné, la segunda. El tema fue el fortalecimiento de la democracia, derechos humanos y justicia. Habían 3 temas, pero ese era el principal. Y yo creo que era importante venir a Chile para recordar a la gente de este proceso que es la Cumbre de las Américas, donde los presidentes de todos los presidentes de la región se reúnen y dan mandatos. O sea, no hay otro foro que realmente en el hemisferio donde los presidentes se reúnen y hay negociaciones y dicen, bueno, ahora a partir de ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 sobre el tema de la democracia, el tema del cambio climático, la integración económica, y durante el tiempo entre la cumbre, entre la segunda y la tercera cumbre, por ejemplo, se hizo mucho trabajo sobre el tema del fortalecimiento de la democracia. ¿Y cuál fue el resultado de todo ese trabajo? La Carta Democrática que se firmó en septiembre del 2001, 3 años después. ¿Cómo usted valora el gobierno del presidente Gabriel Boric, que ha tenido una crítica importante respecto de los regímenes, las amenazas a las democracias, por ejemplo en Nicaragua, en Venezuela? El presidente Gabriel Boric fue el primero que criticó lo que estaba pasando en Venezuela ese mismo día. ¿Qué le ha parecido el mandato de este presidente? Solo puedo hablar del comentario sobre Venezuela. Realmente el presidente Boric se pronunció claramente sobre la situación en Venezuela y Nicaragua, particularmente las elecciones y las violaciones de derechos humanos. Y en la OEA, Chile ha tomado una postura clara de liderazgo sobre estos temas de violaciones de derechos humanos. Y hemos trabajado muy de cerca, yo he trabajado muy de cerca con el embajador chileno sobre estos temas y creo que demuestra la compatibilidad sobre los valores y los principios que compartimos con Chile sobre estos temas. Finalmente, ¿cuál
cree, y ya para terminar, es el desafío más importante de la OEA? Ya lo hemos hablado a lo largo de la entrevista, pero para redondear, ¿cuál es el desafío que le queda entonces a la organización? Mira, la organización tiene muchas herramientas. Es una organización basada en un tratado. No hay otro espacio, otro foro como ese en el hemisferio. Hay una secretaría que trabaja sobre toda una serie de temas, de democracia, derechos humanos, seguridad, desarrollo, etc. Está todo ahí. Pero lamentablemente un desafío que tienes es un financiero. Simplemente no tenemos los recursos para llevar a cabo muchas de las cosas que queremos. Estamos pasando por un proceso de modernización y reforma dentro de la OEA muy, muy interesante, que estamos apoyando y trabajando con el gobierno de Chile en la OEA, y que estamos avanzando. Y ahora el 1 de noviembre vamos a tener una asamblea general especial para hablar sobre el presupuesto, y creo que hay voluntad para hacer este tipo de cambios. Si hacemos ese tipo de cosas y nos comprometemos con la OEA realmente puede ser una herramienta muy importante para enfrentar los desafíos. Pero si no le damos el presupuesto, si no le damos el apoyo político, la voluntad política, entonces puede que no funcione, porque realmente los desafíos de hoy, si no existiera una OEA, tuviéramos que crear la OEA para enfrentar el tema de cambio climático, el tema de la democracia, los derechos humanos, etc. Frank Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y llegamos así al final de Conexión Global. Muchas gracias por acompañarnos y sigan CNN Chile. Que estén bien. Chao.